Vamos a, ya saben los lineamientos, dentro de eso el tiempo que tiene cada uno de los grupos para poder exponer cada uno de sus integrantes. Por favor, jóvenes, ser precisos, concisos en lo que van a exponer. Todos los que van a exponer, necesito que su cámara esté encendida y que estén en un lugar donde no estén con interferencias para que se pueda escuchar claramente su exposición. Vamos a dar inicio entonces con el grupo número 3. A los compañeros del grupo número 3, el tema que les tocó fue la subrogación, los requisitos de la subrogación y los efectos de la subrogación. Entonces vamos a dar inicio, jóvenes. Como les digo, los que van a exponer, todos los que van a exponer, por favor, necesito que tengan sus cámaras encendidas. Persona, el compañero que no tenga su cámara encendida de los que están exponiendo, tiene la mitad de la nota el día de hoy en su exposición. Se los aclaro de una vez, jóvenes, por favor. Bueno, ¿quién va a dar inicio, jóvenes? Es el grupo de Belinda, Melanie, Barrios y Fuentes. ¿Dónde está la compañera? Creo que es la coordinadora. Buenas tardes, licenciado. Ahorita estoy compartiendo el documento. Solo me aclaro si se puede ver, por favor. ¿Ya se logra ver? Ok. Sí se logra ver. ¿Sí, por favor? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí se escucha, pero necesito que tengan prendida su cámara, por favor, el que va a exponer. Sí, estoy hablando. Sí tengo la cámara. ¿Sí aparece mi cámara? ¿Sí aparece mi cámara? ¿Te ves? Aparece. Sí, miro bien. Bien, entonces damos inicio. David, por favor. Muy bien. Muy buenas tardes, compañeros y licenciado presente. Hoy venimos con el grupo 3 para hablar lo que es la subrogación, los requisitos de la subrogación y los efectos de la subrogación. Ahí está nuestra lista de integrantes y vamos a entrar de lleno a lo que sería pues, la presentación, ¿verdad? Empezamos con el primer punto, la subrogación, la etimología de la palabra subrogación. Este término está compuesto por dos elementos fundamentales. El prefijo sub, que significa debajo de, en lugar de o en situación de. Y el verbo rogare, que significa rogar, pedir o, en un contexto jurídico de la antigua Roma, poner una ley o elegir a alguien para un cargo. Entonces, sabiendo esto, pasamos al siguiente punto que sería ¿qué es la subrogación? En el ámbito del derecho, la subrogación es una figura jurídica que consiste en una situación o reemplazo de una persona o una cosa por otra dentro de la relación jurídica o un patrimonio, adquiriendo los mismos derechos, obligaciones y situaciones jurídicas que tenía la persona o cosa constituida. Entonces, ya sabiendo esto, lo dejo con mi compañera que va a seguir presentando lo que sería el siguiente punto. Bien, como podemos observar, acá tenemos 4 clases de subrogación. La primera es la subrogación legal. La segunda es la subrogación convencional o contractual. La tercera es la subrogación personal. La cuarta es la subrogación real. La subrogación legal nos dice que es la de
expreso entre las partes. La subrogación convencional o contractual se dice que es aquella que surge por acuerdo de voluntad, normalmente porque el acreedor, al recibir el pago de un tercero, lo subroga expresamente en sus derechos. La subrogación personal. En la subrogación personal consiste en la sustitución de una persona por otra dentro de una relación jurídica. La subrogación real, aquí no se sustituye a una persona, sino a una cosa por otra. Como también podemos observar en la diapositiva, hay algunas características y pues yo les voy a mencionar una de cada una de las clases de subrogación. La característica de la subrogación legal es que se establece en la ley. En la subrogación convencional la crean las partes por acuerdo. En la subrogación personal se sustituye a una persona. Y por último tenemos la subrogación real. Esta es, se, se sustituye a una cosa por otra. A continuación le dejaré la palabra a mi compañera. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Aquí doy unos ejemplos. Tenemos lo que es el ejemplo legal. El ejemplo legal es donde una persona sustituye a otra en derechos y obligaciones. Podemos poner el ejemplo donde Pedro le debe 50,000 al banco A y 20,000 al banco B. Pero el banco B tiene un crédito con mejor preferencia que el banco A y paga al banco B para proteger su posibilidad de cobro. En este caso, el banco A queda subrogado de derechos que tenía el banco B frente a Pedro. Tenemos también otro ejemplo, podríamos informar el ejemplo de subrogación convencional. Convencional es aquí donde un tercero paga la deuda del deudor. En este ejemplo podemos informar, podemos apreciar el ejemplo donde María le debe 80,000 al acreedor y su hermano paga esta deuda. Además, el acreedor y el hermano acuerdan expresamente que el hermano ocupará el lugar del acreedor original, conservando entonces las mismas garantías del crédito. Ahí no depende solamente del supuesto legal, sino del convenio de subrogación. Podemos poner también otro ejemplo que no está aquí en la diapositiva, pero es el de subrogación real, donde un bien sustituye a otro. Aquí podemos poner el ejemplo donde una familia tiene una casa bajo un régimen de patrimonio familiar que es inaliable e inembargable, y ellos deciden vender esta casa para comprar una casa más grande y una casa adecuada a la nueva casa adquirida, y esta pasa a ocupar el lugar de la anterior, quedando protegida automáticamente bajo el régimen del patrimonio familiar. Estos serían algunos ejemplos de subrogación. Gracias por el tiempo. Le cedo el tiempo a mi compañero. Buenas tardes, compañeros y licenciado. Yo les voy a hablar acerca de los elementos de la subrogación. Hablamos que la subrogación tiene tres elementos principales que son personales, reales y formales. Hablamos que en los elementos personales intervienen tres sujetos. El primero sería el acreedor original, que es a quien se le debía. El tercero que paga, que al cumplir la deuda pasa a ocupar su lugar. Y el deudor, que no deja de deber, sino que ahora le paga al nuevo acreedor. En los elementos reales encontramos dos aspectos claves. El primero sería la existencia de una deuda previa que sea válida y segundo, el pago, que es lo que permite que se dé la subrogación. Finalmente están los elementos formales que le dan validez legal. Hablamos que la subrogación puede ser legal cuando la ley establece automáticamente o convencional, cuando hay un acuerdo expreso entre las partes al momento de pagar. En conclusión, tenemos que la subrogación permite que quien paga una deuda ajena tome el lugar del acreedor y adquiera su derecho de cobro. Dejo la palabra a mi compañero. ¿Qué tal? Buena tarde, compañeros, licenciado.
Yo les voy a platicar un poquito sobre las ventajas y desventajas de la subrogación. Entre las ventajas tenemos de que facilita el cumplimiento de obligaciones. Esto quiere decir de que permite que un tercero pague la deuda, evitando el incumplimiento del deudor original. También conserva los derechos del acreedor. El nuevo acreedor, en este caso el subrogado, adquiere los mismos derechos, garantías, privilegios que tenía el acreedor original. En este caso, como por ejemplo en hipotecas, fianzas y demás, ¿verdad? También tiene seguridad jurídica. La seguridad jurídica evita la extinción total de la obligación, ya que cambia el titular del crédito, no la relación jurídica en sí. También tiene protección por terceros interesados. Esto quiere decir de que, por ejemplo, un fiador o un codeudor puede pagar la deuda y luego reclamar al deudor principal mediante la subrogación, ¿verdad? También tiene flexibilidad en las relaciones contractuales. Esto quiere decir de que especialmente en la subrogación convencional, ambas partes pueden acordar condiciones específicas para que se adapten a sus intereses, ¿verdad? Ahora, en las desventajas, tenemos de que tiene mucha complejidad jurídica. Esto quiere decir de que puede generar confusión en cuanto a los derechos transmitidos, especialmente si no se documenta adecuadamente. Tiene riesgo para el deudor. Esto quiere decir de que puede enfrentar condiciones más estrictas o un acreedor más exigente tras la subrogación. Tiene limitaciones legales. Esto quiere decir de que no siempre procede. La ley establece casos específicos para la subrogación legal, lo que restringe su aplicación. También puede generar posibles conflictos entre partes. Esto puede surgir en disputas sobre el alcance de los derechos subrogados, la validez del pago, y la existencia del consentimiento. Esto en el caso convencional, en la subrogación convencional. También puede generar costos adicionales. Esto puede implicar gastos notariales, registrales o administrativos, sobre todo si hay garantías reales como en las hipotecas, ¿verdad? Eso sería todo por mi parte, compañeros. Los dejo con mi compañero. Buenas tardes a todos. Yo les voy a hablar un poco sobre lo que son los requisitos para que exista subrogación. Primero tiene que haber la existencia de una obligación previa. Debe existir una deuda válida exigible entre un acreedor y un deudor, ya que sin una obligación anterior no puede haber subrogación, ya que la subrogación no crea la obligación, sino que solo la transmite. Luego podemos encontrar el pago de la deuda. La subrogación normalmente ocurre cuando un tercero paga la deuda total o parcial. Ese pago es el hecho que origina la sustitución. Luego podemos encontrar lo que es la sustitución en los derechos del acreedor. Quien paga adquiere los derechos, acciones y garantías del acreedor original, como por ejemplo en las hipotecas, en las fianzas, en las prendas. Luego encontramos que debe haber una intención o disposición legal para subrogar. El que paga debe tener la intención de sustituir al acreedor y esto puede darse de dos formas. Puede ser sustitución convencional, subrogación convencional y subrogación legal. Como sabemos, la subrogación convencional es la que se da por el acuerdo de voluntades entre las partes. Y la subrogación legal es la que automáticamente es por disposición de ley. Luego, también podemos encontrar que el pago lo debe realizar un interesado o un tercero autorizado. El pago debe hacerlo alguien con interés jurídico, como por ejemplo un fiador o un codeudor, o un tercero con consentimiento del deudor o acreedor, según sea el caso. Y también pueden haber formalidades acá,
No siempre se puede requerir de escritura pública, pero si la obligación original lo exigía, como por ejemplo en el caso de hipotecas, la subrogación también debe cumplir con esta formalidad. Eso sería todo de mi parte y le dejo la palabra a la compañera. Eh, buenas tardes. Buenas tardes. También vamos a hablar sobre los efectos de la subrogación, limitaciones al monto efectivo pagado. El subrogado ande puede existir las deudas, la cantidad exacta de que haya desembolsado. También podemos hablar sobre los efectos en la subrogación parcial, cuando el tercero no paga la totalidad de la deuda, sino asimismo una deuda de transacción que genera una consecuencia de acreedores, el acreedor original que da por el cobro pendiente y el subrogado que los que pagan, ¿verdad? La acción contra fiadores y subrogantes. Podemos hablar también los ejemplos que podemos ver aquí, que son al transferirse la totalidad de la relación jurídica, el subrogado puede accionar diferentes contra los fiadores del deudor principal. Un ejemplo como de las limitaciones del monto efectivo del pagado. Ahí podemos hablar la diferencia de la cesión de derechos, donde alguien puede cobrar, digamos, 10,000 quetzales, la deuda de 10,000 quetzales y después, al decir 8,000 quetzales, luego cobrar los 10,000 quetzales completos en la subrogación, no hay fe de lucro, sino el tercero llega a un acuerdo y el tercero paga menor que puede reclamar al valor nominal que 10,000 del deudor. Muchas gracias, espero que la presentación haya sido de su agrado. Bien, jóvenes, ¿qué es lo que tenemos que entender? Eso, pues, los compañeros que realizaron la exposición el día de hoy, a grandes rasgos, pues, pudieron establecer en qué consistía la subrogación. En la subrogación, jóvenes, tenemos que entender que son tres personas las que intervienen: el acreedor, el deudor y el subrogado. El subrogado es la persona que va a ser el tercero, sea interesado o no interesado, jóvenes, ¿verdad? Va a ser interesado porque le va a favorecer el negocio jurídico en su momento, y no interesado es porque realmente no tiene un interés, pero entra en su momento a participar por el simple hecho de que le piden, en este caso, como bien lo dijeron los compañeros, algo así mencionaron de un hermano, algo así entendido, ¿verdad? De que entraba a pagar la deuda, ¿verdad? Del hermano, pero no es que sea interesado en sí por obtenerlo. Permítanme. Entonces, tenemos que entender esa situación. Ahora, estos jóvenes, para los que no expusieron, y para los que expusieron, tenemos que tenerlo claro, qué es lo que a nosotros nos interesa, la subrogación, pero el término legal. Hablaban ustedes de convencional. Cuando hablan de convencional es de que las partes convinieron en su momento realizarlo de esa manera. Pero lo que a nosotros nos interesa es la subrogación legal, jóvenes. ¿Y cuándo va a haber subrogación legal? Bueno, cuando el acreedor, ¿verdad?, le pasa, en este caso, digamos, el derecho que tiene a una tercera persona para que esta tercera persona lo adquiera, que es el subrogado. Ahora bien, ¿cómo vamos a entender esto mejor, jóvenes? Lo vamos a entender en relación a un seguro, por ejemplo. ¿Quiénes vienen y saben cuando se paga un seguro contra accidentes, por ejemplo? Llega el momento, llega la eventualidad del accidente de trabajo, en este caso del vehículo, de los vehículos, y quién es el que tiene la culpa, ¿sí?,
En este caso será el deudor. El acreedor va a ser la persona a la que le chocaron su vehículo. Pero ¿quién va a ser el subrogado? La aseguradora. La aseguradora porque es la que va a entrar a tomar el papel del acreedor y obtener ese derecho, ¿verdad? De cobrarle al deudor. ¿Estamos entendiendo, jóvenes, en relación a eso? A los que pues estudiaron en este caso el tema, ya más o menos lo están manejando, pero a las personas o a los compañeros que no estaban en el grupo, que no tenían la intervención o que están escuchando esto, quiero que quede claro, jóvenes, en qué consiste la subrogación. Son tres personas, tres elementos principales que intervienen: acreedor, deudor y el subrogado, o es la tercera persona que va a entrar. Ahora bien, la subrogación, jóvenes, va a ser legal, pero va a ser, por ejemplo, en provecho. Digámoslo, ¿se recuerdan cuando yo les explicaba a ustedes existía la obligación mancomunada solidaria? ¿Qué sucede, jóvenes? Cuando uno de ellos que está obligado a pagar a los acreedores o al acreedor, en su momento le paga la deuda de él y de los demás. Esta persona que paga a los acreedores se viene a convertir en un subrogado. Esta persona, este subrogado, es porque él pagó la deuda y él es el que ahora se convierte en un acreedor. Ahora bien, pongan atención, pero va a ser acreedor en relación al monto no original, porque acuérdense que él también era deudor, quitando la parte de él, de todo lo demás que él pagó de las otras partes, de los otros deudores, de esa parte es que se va a convertir en subrogado. Eso lo establece el artículo 1456. Anótenlo, jóvenes, eso viene en el examen. Dice que la subrogación legal en provecho del que ha pagado una deuda a la cual estaba obligado con otros, o sea, los otros deudores, ¿sí? Lo autoriza a ejercer los derechos y acciones del acreedor, o sea, se vuelve como el acreedor, pero ojo, salvo los efectos de la confusión en cuanto a la parte corresponde al subrogado en la obligación. Cuando dice confusión, jóvenes, establece que él no puede ser acreedor y deudor del mismo por la parte que él debía. Entonces, esa es la confusión, a eso es a lo que se refiere. Quitando esto, él se convierte en acreedor, ¿para qué? Para obtener los derechos y las obligaciones que tenía el acreedor. ¿Estamos entendiendo, jóvenes? Sí, licenciado, gracias. Por favor, jóvenes, quiero que quede claros estos temas, porque no se trata solo de lo que los compañeros están exponiendo, sino que también va a entrar lo que es nuestro ordenamiento legal, va a entrar el Código Civil. Por eso les estaba hablando del 1457. El 1453, ese es el que nos establece cuándo es el acreedor, cuándo entra el tercero, ¿sí? Que es el que se convierte en subrogado para cobrarle al deudor. Este es el que nos va a definir los tres elementos que yo les estaba diciendo. Y por eso dice, la subrogación tiene lugar cuando el acreedor sustituye en el tercero, o sea, el subrogado, que paga todos los derechos, acciones y garantías de la obligación. Por eso les puse el ejemplo de una aseguradora. La aseguradora es el subrogado, es la persona que va a entrar como un tercero. Y los compañeros hablaron de ciertos requisitos cuando en este caso se establece la subrogación debe ser legal. ¿Cuándo debe ser legal? Nos lo dice el artículo 1455 y eso nos dice que por ministerio de la ley, o sea, la ley lo establece como tal, ¿verdad, jóvenes? Sin necesidad de declaración alguna de los interesados, o sea, no necesitan los interesados establecerlo o, como dijeron, de manera convencional. Ya la ley lo tiene previsto en relación a eso y por eso nos da 4 numerales. El primero dice cuando el que es acreedor paga a otro acreedor que es preferente. Más o menos lo que la compañera, alguien de ustedes expuso en relación a 2 bancos, algo así entendió,
que un banco A, creo que era la situación, una persona le debía al banco A y al banco B, pero al banco A le debía, por ejemplo, 50,000 o 40, algo así entendí, y al otro le debía menos, al otro le debía 20,000. Entonces, este banco, ¿qué? Es al que se supone tiene preferencia por parte del deudor para pagarle. Este banco adquiere la deuda del banco A para convertirse en subrogado y adquirir toda la deuda en su totalidad y el poder cobrar tanto la deuda del banco A como la que a él le debe. A eso es a lo que se refiere la explicación que ustedes dieron en los bancos. Eso lo establece este numeral. También nos dice que cuando el tercero que paga tiene interés jurídico en el cumplimiento de la obligación. Ah, bueno, cuando hay un interés jurídico, ¿qué pasa, jóvenes? Hay una hipoteca. Cuando existe una hipoteca en relación a un bien inmueble, una persona que está interesada en el bien inmueble, ¿sí? Viene a pagar la deuda para quedarse él con esa hipoteca a su favor. ¿Por qué? Porque hay un interés jurídico, un interés legal. ¿Para qué? Por si no paga el deudor, entonces él es el que va a adquirir la propiedad. También nos dice que cuando el tercero no interesado en la obligación paga con anuencia del deudor. Es una persona X, una persona que viene, simplemente no tiene interés, pero le dice, mira, préstame para pagar esa deuda y yo te voy a pagar. Ah, bueno, entonces viene él y dice, bueno, no tengo interés, pero voy a hacer un préstamo, le voy a prestar a él y yo me voy a quedar con esa deuda. Y por último, el numeral cuarto, cuando dice que un heredero paga con sus bienes propios alguna deuda de la herencia. ¿Qué quiere decir? El causante cuando fallece deja deudas, pero viene el de los herederos, ¿sí? Viene uno de los herederos y dice, bueno, para pagar las deudas ni siquiera va a alcanzar el patrimonio que dejó mi padre o mi madre, el causante, entonces con mis bienes yo voy a pagar esa deuda. Ahora, ¿quiénes le tienen que venir a pagar a él esa deuda? Los otros herederos, porque él está pagando con sus bienes. Él se viene a convertir en un subrogado. ¿Entendimos, jóvenes, en qué consiste la subrogación? Y tenemos que tener claro del artículo 1453 al 1458 que esos son los que también van a venir en el examen, aparte de lo que los compañeros estaban diciendo. Ah, se me olvidaba, la subrogación también, o el subrogado, el que paga, dice que dice que el que viene y paga una parte, pero aún así el deudor queda debiendo porque no le alcanza con sus bienes, lo que pagó el deudor o el subrogado, perdón, en la tercera persona, el subrogado, esta persona, esta parte se va a solicitar el pago, dice, de ese crédito. El pago se hará en prorrata. Prorrata quiere decir en pago de en una parte de lo que en este caso el deudor, perdón, el subrogado pagó. ¿Entendimos entonces, jóvenes, en qué consiste la exposición de los compañeros? Muy bien. Muy bien, jóvenes. Vamos con el siguiente grupo. Por favor, el grupo, en este caso es el grupo número 6. A ellos les tocó lo que es el incumplimiento de las obligaciones, las formas de incumplimiento de las obligaciones. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 6. Nos toca exponer sobre el incumplimiento de las obligaciones, mora y consecuencias jurídicas de cada clase de incumplimiento. Demos inicio, por favor. Sí, solo que creo que el compañero tiene problemas con la presentación.
Lo que sí les voy a encargar que seamos más puntuales, por favor, jóvenes, en relación a su tiempo, porque recuérdense que todos tienen un tiempo prudencial y yo tengo que intervenir en cada una de las al finalizar cada una de las intervenciones de ustedes para poder explicar a los compañeros, ¿verdad? Y no Sí, nos lic- podemos pasar del periodo siguiente porque ustedes tienen clase en el siguiente periodo, ¿verdad? Por favor. sí, licenciado. Sigamos, Marco. Ellos son los integrantes de nuestro grupo. El incumplimiento de las obligaciones es la conducta que se le atribuye al deudor cuando no cumple total o parcialmente con lo que se prometió hacer frente al acreedor. Puede ser por contrato o por ley. Dicho de otra manera, cuando alguien promete algo y no lo cumple, a veces no cumple nada o cumple tarde. Existen 5 tipos de incumplimiento. El incumplimiento definitivo es cuando ya no hay forma de cumplir con lo prometido. Por ejemplo, cuando se contrata a un fotógrafo para una boda y el fotógrafo no llega, ya no puede cumplir porque la boda ya se realizó. El incumplimiento relativo es cuando se cumple, pero tarde. Por ejemplo, cuando se promete pagar una deuda en 30 días y se termina pagando en 90 días. El incumplimiento parcial se refiere cuando cumplen, pero solo una parte. Por ejemplo, se pide un arreglo de flores de 100 rosas y le entregan un arreglo floral de 50 rosas. El incumplimiento defectuoso o impropio es cuando sí se cumple, pero se cumple mal. Por ejemplo, cuando se pide un amueblado de cedro y le terminan entregando un amueblado de pino. Y por último, el incumplimiento de obligaciones de no hacer, que quiere decir cuando se promete no hacer algo y se termina haciéndolo. Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento que establece que no se permiten mascotas en el apartamento y la persona a los 3, 4 meses compra una mascota. Y esto lo encontramos regulado en el artículo 1423 de nuestro Código Civil. Muchas gracias. Buenas tardes, licenciado y compañeros. Continuando con el tema del incumplimiento de las obligaciones, otro concepto es que se concreta cuando existe una inejecución de la prestación debida por parte del deudor. Esto se puede ver en 3 escenarios claros. El primer escenario podría ser cuando no se entrega la cosa debida. Un ejemplo tal vez sencillo de entender en esta parte sería que, por ejemplo, se contrata la colocación de un techo en una construcción y en lugar de colocar el techo, pues se coloca el piso. Entonces ahí estaríamos en ese escenario de no entregando la cosa debida. El segundo escenario sería no ejecutando o realizando la actividad o el servicio debido. De la misma manera, se contrata, por ejemplo, la contratación de la fabricación o el diseño de una pared y, y por equivocación o por descuido o por negligencia se construye algo diferente. Podría ser un piso o una piscina, por ejemplo. El tercer escenario en este incumplimiento de obligaciones, podríamos verlo cuando no se entrega lo debido o no se ejecuta lo estipulado. Entonces, aquí podríamos, un ejemplo sería en el contrato, por ejemplo, de un buffet, de un almuerzo, de una recepción, de una boda, se contrata, por ejemplo, un menú y si por descuido, negligencia o irresponsabilidad se da otra situación que no sea debida. Como decía la compañera, el artículo 1423 estipula que el incumplimiento de la obligación por el deudor se presume por culpa suya mientras no se pruebe lo contrario. Existen, digamos, las medidas preventivas en el tema del incumplimiento de obligaciones, que son las facultades que tiene el acreedor en este caso ante los incumplimientos por parte del deudor. Entonces, el acreedor tiene esas facultades, esa salvaguarda, digamos, en incumplimientos por parte del deudor y se puede convenir, digamos, se puede dar en 2 condiciones. ¿Cómo puede hacer uso de estas medidas preventivas? Pues convenir o exigir garantías o solicitar providencias judiciales. Eso es mi participación. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Como en continuidad de las medidas preventivas, son las siguientes. En primer lugar, encontramos la constitución de garantías personales o reales. Las garantías personales consisten en que una tercera persona se compromete a responder por el cumplimiento de la obligación, como por ejemplo un fiador.
Por otro lado, las garantías reales recaen sobre un bien, como una casa, un vehículo o cualquier propiedad que queda como respaldo en caso de que una de las partes no cumpla. Esto da mayor seguridad a quien tiene el derecho de exigir el cumplimiento. En segundo lugar, tenemos la inclusión de cláusulas de indemnización dentro del contrato. Estas cláusulas establecen que si una de las partes incumple lo acordado, deberá reparar el daño causado generalmente mediante un pago de una cantidad de dinero. Esto no solo protege a la parte afectada, sino que también incentiva el cumplimiento, ya que existe una consecuencia clara ante el incumplimiento. Como tercer punto están las medidas judiciales. Estas se utilizan cuando el conflicto ya no puede resolverse de manera amistosa. En este caso, la parte afectada puede acudir ante un juez para derechos. Entre estas medidas se pueden incluir demandas, embargos u otras acciones legales que buscan garantizar que se cumpla lo pactado en el contrato. Finalmente, tenemos los derechos de retención. Este derecho permite que una persona conserve en su poder un bien que pertenece a otra parte hasta que se le cumpla con su obligación pendiente. Es una forma legal de presión que ayuda a asegurar que la otra parte cumpla con lo acordado. Para concluir, las medidas preventivas son fundamentales porque permiten anticiparse a los problemas, reducir riesgos y garantizar que las relaciones contractuales se desarrollen de manera ordenada y justa. Gracias a estas medidas se logra una mayor seguridad jurídica, lo cual es esencial en cualquier acuerdo legal. Muchas gracias por su atención. Buenas noches a todos. Yo les voy a hablar de la mora del deudor. Para que la mora del deudor se aplique es necesario se den los siguientes elementos. Número 1, el retraso en el cumplimiento, es decir, que el deudor no satisface la presentación del pago en el momento del cumplimiento. Número 2, la culpabilidad. Si no ocurrió caso fortuito, fuerza mayor o exista alguna causa que lo exonere, el deudor, según la ley, es culpable de retraso. Esta debe de ser una obligación exigible, vencida y determinada. La deuda debe de ser líquida y el plazo para cumplir debe de haber vencido. El retraso debe ser imputado al deudor. Como por ejemplo, tenemos la entrega de una obra. Un contratista se comprometió a entregar una remodelación el 30 de junio. Sin embargo, no cumplió y la entregó el 15 de agosto. Esto ya es una mora y le pueden exigir al contratista que pague los daños y perjuicios por el tiempo extra en el que entregó la misma. También les voy a platicar un poquito de la interpelación del deudor. Es el requerimiento de pago que realiza el acreedor al deudor. Este lo debe hacer por medio de una vía legal. Generalmente, el acreedor debe exigir el pago judicial o extrajudicialmente para constituir en mora al deudor. Muchas gracias. Buenas noches, yo les voy a hablar en relación con los efectos jurídicos de la mora del deudor. Básicamente se refiere a que el deudor en mora debe pagar intereses y responder por daños causados, ¿verdad? Por esta mora. Eh, los efectos más importantes podemos mencionar el pago de daños y perjuicios. El deudor debe indemnizar tanto el daño emergente como el lucro cesante, donde el daño emergente se refiere a la pérdida económica real, directa y cuantificable sufrida en el patrimonio del acreedor, como por ejemplo gastos de reparación o el valor de bienes distribuidos. Y también el lucro cesante se refiere a la ganancia legítima que se deja de obtener como consecuencia del daño causado, ¿verdad? Por la mora. También podemos mencionar como otro efecto jurídico el pago de intereses moratorios, que básicamente son obligaciones dinerarias porque la mora genera intereses. Después tenemos la asunción de riesgos. Si la cosa se destruye por caso fortuito, mientras el deudor está en mora, debe igualmente pagarla, ¿verdad? Ese es otro efecto jurídico. Y para finalizar, tenemos la anulabilidad de enajenaciones posteriores. Esto se refiere a que si el deudor vende bienes después de ser requerido, el acreedor puede impugnar esta venta, ¿no?
Perdonen, es que como estoy proyectando, no sabía si se escuchaba. Bueno, así como existe la mora del deudor, también existe la mora del acreedor. La mora del acreedor o mora creditoris es el retraso que el incumplimiento de una obligación causado por la falta de cooperación, rechazo injustificado o negativa del acreedor a recibir la prestación ofrecida en tiempo y forma del deudor. Excluye la mora del deudor y permite su liberación mediante una consignación. A continuación les voy a exponer dos casos. El caso de la renta de alquiler de una vivienda. La situación es que Juan es el arrendatario, deudor, debe pagar la cuota del alquiler a María cada primer día del mes. Juan se presenta al domicilio de María con dinero en efectivo para pagar esa deuda. La mora del acreedor se presenta cuando María, la arrendadora, con la intención de generar intereses moratorios o alegar incumplimiento, se rehúsa a recibir el dinero sin ninguna razón justificada. Consecuencia, Juan puede constituir en mora a María mediante un acta notarial, lo cual transfiere a ella el riesgo de pérdida de dinero y detiene la generación de intereses para Juan. Si el acreedor se niega a recibir el pago, el deudor puede realizar un pago por consignación, lo que consiste en depositar el dinero ante una autoridad judicial para extinguir la deuda y liberarse de responsabilidad. El otro caso, vamos a ver otro caso en una obra de construcción. Solo lo voy a interrumpir un momentito, Marcos, disculpe, ¿por qué la cámara suya no está encendida? Sí la tengo encendida, Ali. No lo veo. ¿Será porque está en Permítame. pantalla? No sé. Es que tengo dos pantallas, permítame. Lo voy a colocar, Li. Sí, lo que sucede es de que a todos les pedí, por favor, que todos estuvieran con sus cámaras encendidas. Sí, Lick, perdone, pero yo sí tengo dos pantallas encendidas. Ok, ya lo vi. Ahorita, ok. Estamos bien, Marcos. Continúe, perdón. Ok, ahorita solo ahí está. Bien, el segundo caso. En una obra de construcción, una persona, el acreedor, contrata los servicios de una constructora para realizar trabajos de construcción, consistente en una casa según planos, en un terreno circulado. Sin embargo, transcurridos 5 meses de trabajo de un contrato de 1 año, el constructor se encuentra con la negativa, o sea, del dueño para ingresar a la propiedad. En este momento, el acreedor, el dueño, incurre en mora cuando sin ningún motivo legítimo se niega a recibir el servicio, a no dejar entrar al constructor para que cumpla con la obligación. Consecuencias para el constructor: se detiene el cómputo de plazos de entrega, se exime de responsabilidad por penalizaciones de retraso, puede reclamar los gastos adicionales generados por la paralización. La recomendación en este caso es crucial documentar la negativa de acceso mediante actas notariales, correos electrónicos certificados o bien testigos para constituir la mora formalmente. Muchísimas gracias. Gracias, Marcos. Continuemos. Buenas noches a todos. Continuando con la mora del acreedor, se producirán los siguientes 4 efectos jurídicos. En primer lugar, el acreedor deberá de indemnizar o reparar al deudor los daños y perjuicios que le ocasionó con su incumplimiento, por ejemplo, el almacenamiento o el transporte de este. En segundo, pagará los gastos de la cosa que se rehusó a recibir. El acreedor deberá de pagar los gastos que el deudor tuvo que realizar para conservar la cosa desde el día que se le requirió válidamente para recibirla. En tercero, al acreedor le corresponden los riesgos. Es decir, si la cosa requerida, estando en poder del deudor, se pierde por caso fortuito o por fuerza mayor, el acreedor asumirá la pérdida, ya que anteriormente se negó a recibirla. En cuarto lugar, excluye la mora del deudor, queda libre y no se le podrán exigir intereses moratorios. El deudor podrá consignar la cosa y el juez podrá ordenar depósito judicial. Ahora les hablaré un poco sobre la mora real. Se le denomina doctrinariamente así al retraso culpable y consciente del deudor en el cumplimiento de una obligación. Se configura sin necesidad de interpelación, es decir, llegado el día del cumplimiento y sin que el deudor no lo efectúe, queda automáticamente en mora. Según el artículo 1431 del Código Civil, puede ocurrir cuando la ley o el pacto lo declaren expresamente, cuando la naturaleza y las circunstancias... Vamos a omitir esto, compañera, vamos a omitir esto porque todo lo que es legal, todos los artículos, eso se los voy a explicar para que los puedan entender más los compañeros. Por eso le decía al compañero Mero que me preguntaba el día de ayer
en relación a todos los fundamentos legales. Dejémoslos a un ladito los fundamentos legales y solo enfoquémonos en explicarles a los compañeros en qué consiste las diferentes clases de mora, ¿verdad? Mora acreedor, mora deudor y todo eso. Por favor, disculpe, compañero. Está bien, no tenga pena. Y en tercero, pues si se ha imposibilitado por culpa del deudor o si declara que no quiere realizarlo. Y por último, procede si es un acto o hecho ilícito. Y a continuación le dejo la palabra a la siguiente compañera. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Les hablaré un poquito sobre la compensación de la mora, que esto ocurre en las obligaciones bilaterales, es decir, cuando ambas partes tienen obligaciones entre sí. Cada una es deudora y acreedora al mismo tiempo. En estos casos, lo que una parte debe cumplir representa también el derecho para la otra. Se da únicamente cuando ambas partes deben cumplir al mismo tiempo. Si ninguna cumple, no se puede culpar solo a una, porque ambas están en la misma situación. Si las obligaciones no son simultáneas, entonces sí se puede haber mora, es decir, la parte debe cumplir primero y no lo hizo, incurre en retraso. Por segundo, a los daños y perjuicios. La ley establece que cuando hay incumplimiento, la persona afectada tiene derechos a ser indemnizada. El daño es la pérdida que sufre el acreedor en su patrimonio y el perjuicio es la ganancia que deja de recibir. Además de estos, deben ser consecuencias directas e indirectas del incumplimiento. Un ejemplo puede ser si alguien debía entregar productos para vender y no lo hace. El daño sería la pérdida de los productos o el dinero invertido y el perjuicio sería el dinero que dejó de ganar por no venderlos. En conclusión, la compensación de la mora evita responsabilizar solo a una parte cuando ambas incumplen, que esta se encuentra en el artículo 1469 y los daños y perjuicios buscan reparar económicamente el daño causado, que esta también se encuentra en el artículo 1645 del Código Civil. Gracias. Muy buenas tardes. Fijación del monto. El monto o cuantía del daño o perjuicio que se ocasionó que proviene del incumplimiento de un contrato puede ser fijado de cualquiera de las siguientes formas: por los propios contratantes, por la ley y por el juez en sentencia. Por los propios contratantes se refiere a la situación cuando se incluye una cláusula de indemnización en el contrato, como hemos venido viendo en las exposiciones anteriores, o a través de la celebración posterior de contratos indemnizatorios. Por la ley es cuando la propia norma respalda y pretende fundamentar la responsabilidad civil contractual, obligando a las personas que ocurrieron o ocasionaron estos daños o perjuicios a reparar no solo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias frustradas. Y por el juez, está más que claro que es en sentencia de juez donde se indica cómo será que van a ser resarcidos esos daños y perjuicios. Lo más importante es que cualquiera de las tres formas, para fijarle el monto de cualquiera de las tres formas, debe existir prueba. Es decir, obligación de la persona que demanda el resarcimiento de probar en qué consistieron los daños y perjuicios y a cuánto ascienden los mismos. No es una tarea fácil, sin embargo, sin la prueba no podrán ser resarcidos. Muchas gracias. Compañeros, solo déjenme decirles que el tiempo se les está terminando. Se les había dicho que tenían que llevar la secuencia, son bastantes compañeros, ustedes tenían un aproximado prácticamente para digamos, realizar su exposición. Todavía faltan, por lo que veo, 4 compañeros y todavía ya solo nos quedan 26 minutos para que expongan los demás compañeros. Entonces, jóvenes, ustedes pueden continuar, lo único que sí, no sé cómo le vamos a hacer con la siguiente clase, jóvenes, porque ustedes tienen que recibirla, pero también tenemos que terminar la exposición. Entonces, seamos más concisos, más precisos, por favor, y así podemos finalizar. Espero que todavía nos dé tiempo para finalizar todo. Muy buenas noches, compañeros y licenciados. Yo les voy a explicar lo que es la cláusula de indemnización, sus funciones y sus características. Permítame, ¿a ustedes les tocó ese tema? ¿A ustedes no les tocó el tema de cláusula de indemnización? ¿O sí? Nosotros lo colocamos en todo el tema, Lick.
Pero no, no compañeros, porque la cláusula de indemnización, en este caso, también lo que es los efectos de la cláusula y las arras les toca al siguiente grupo. Licenciados, que se toca de manera bien general en nuestro tema. Bueno, veámoslo pues. Gracias, licenciado. La cláusula de indemnización es un pacto expreso establecido en un contrato, por medio del cual las partes fijan una cantidad de dinero que habrá que pagar a la parte que incumpla, ya sea total o parcialmente el contrato. Esto es en concepto de resarcimiento de daños y perjuicios. Y las funciones, la función liquidadora, que significa que se fija una cantidad cierta y determinada y no hay necesidad de probar monto o cuantía. También está la función sancionadora, que constituye una sanción civil al incumplimiento. Está la función coercitiva, que esta presiona a las partes a cumplir. También está las características, en la característica accesoria, que significa que no existe sin contrato principal, la limitada, que no puede exceder de la cuantía de la obligación incumplida, la voluntaria, que su origen es de las manifestaciones unilateral de voluntad, o sea, que se realiza a la hora de firmar el contrato voluntariamente. Únicamente, muchas gracias. Buenas tardes, licenciado y estimados compañeros. Yo les voy a hablar del caso fortuito y la fuerza mayor. Pues como caso fortuito, es todo acontecimiento imprevisto o previsible, pero en todo caso inevitable. No imputable al deudor ni a terceras personas, sino provenientes de fuerzas naturales, en las que no hay intervención humana que incide directamente en la prestación debida, haciendo imposible total o parcialmente su cumplimiento. Tenemos un ejemplo. Una persona no puede entregar un pedido porque hay un terremoto y pues destruye la carretera. Es un hecho natural, imposible de evitar y sin intervención humana. Otro ejemplo serían las inundaciones, las sequías, los terremotos y los ciclones. Y como fuerza mayor, es similar al caso fortuito, pero su causa sí tiene intervención humana. Es imprevisible o inevitable para el deudor. Otro ejemplo igual, una persona pues no puede entregar un pedido porque hay una guerra y el gobierno pues cierra las carreteras. En ese momento sí hay intervención humana, pero igual es imposible de evitar. Como segundo ejemplo tenemos las guerras y los golpes de Estado. Como última acotación, el Código Civil no hace ninguna distinción entre el caso fortuito o la fuerza mayor. Puede entenderse como sinónimos. Muchas gracias. Buenas tardes, licenciado y apreciables compañeros. Continuando, les daré una breve explicación sobre los elementos y efectos jurídicos. Los elementos. 1. Acontecimiento impredecible o, si es previsible, inevitable. 2. Imputable al deudor sin culpa ni dolo. 3. Relación de causalidad entre el hecho y la imposibilidad de cumplir con la obligación. Como un ejemplo de lo anterior, podemos decir que, por ejemplo, Juan se compromete a entregar un cargamento de maíz a Pedro en los próximos 10 días. Sin embargo, días antes de la entrega, ocurre una inundación fuerte que destruye completamente el cultivo. ¿Cómo podemos explicar estos elementos? Como impredecible o inevitable, sería la inundación fue un fenómeno natural e inesperado e inevitable. Como no imputable, se podría decir que Juan no tuvo la culpa porque él no provocó la inundación. Y como relación de causalidad, la inundación destruyó el maíz, por ende Juan no pudo cumplir con el pedido. Continuando, como efectos jurídicos tenemos 1. La liberación del deudor de responsabilidad. No hay daños ni perjuicios. 2. Extinción de la obligación. Solo si la prestación se vuelve imposible de forma definitiva. Y 3. Si la imposibilidad es temporal. O sea, no se extingue, solo se suspende el cumplimiento. Un ejemplo de ello sería María alquila un salón para un evento social. Sin embargo, ocurre un terremoto, el cual destruye el lugar.
Para explicar esto, la liberación de responsabilidad sería que María no debe pagar por los daños ni ninguna indemnización. Como extinción de la obligación, podríamos decir que el salón, como ya no existe, el contrato automáticamente termina. Y algo adicional, si el daño hubiera sido leve, sería imposibilidad temporal, solo se suspende. Con esto doy por concluido. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar sobre la cláusula rebus sic stantibus. Es uno de los principios más importantes del derecho contractual, porque reconoce que los contratos no existen en el vacío, sino dentro de una realidad que puede ser cambiante. Es decir, su nombre en latín significa así. Solo recordándole a Enrique que les había dicho que a todos querían con las cámaras prendidas y no les iba a bajar puntos en relación a su exposición. Es lo único que le digo. Continuemos, por favor, Fernanda. A mí sí me ve. Sí. Perdón, estando así las cosas, la cláusula establece que cuando dos partes celebran un contrato existe un entendimiento implícito. Las obligaciones se deben cumplir siempre que las circunstancias que existen en el momento de contractuar permanezcan iguales. ¿Cómo podemos decir dichas circunstancias? Si dichas circunstancias cambiaran de forma drástica, imprevistas o bien inevitables, ambas partes están liberadas del cumplimiento. Puedo dar un ejemplo. Un empresario firma un contrato para prestar servicios de subsidios de limpieza por 8 meses. A pasar 3 meses, hay un desequilibrio internacional y hace que estos suministros se eleven el precio por el 300% más. Es decir, las cláusulas han cambiado, entonces él está en todo su derecho de pedir la revisión a un juez para bien hacer un cambio del contrato o bien extinguir dicha obligación. En resumen, esta cláusula busca un equilibrio justo. Podemos decirlo que también es un pacto sunt servanda, perdón, creo que es. Los pactos se cumplen, pero con un límite. Si los dichos acuerdos son cambiantes, cuando la realidad sea alterada, puede ser que el derecho nos ofrece una salida a esto con dicha cláusula. Muchas gracias. Bien, jóvenes, ¿qué es lo que tenemos que entender dentro de lo que los compañeros, explicaron bastante bien en su exposición? Básicamente lo que tenemos que entender es en qué consiste ese incumplimiento de las obligaciones. ¿Quién es el que tiene el incumplimiento? Regularmente cuando en su mayoría es el deudor, es a través y por una figura que se le llama culpa. A través de la culpa, que es una figura jurídica, es que se establece que el deudor incumplió con la obligación que tenía. Ahora bien, existe también, hablaron los compañeros en relación a lo que es la mora, y hablaban dos tipos de mora. Yo lo mencionaré de la forma siguiente, la mora pasiva y la mora activa. ¿Cuál es la mora pasiva? Pues cuando el deudor en sí es el que, como lo dice el artículo 1428, el deudor de una obligación exigible se constituye en mora por la interpelación del acreedor. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el acreedor le requiere en sí el pago, en ese momento él se convierte en una mora pasiva. Está la mora activa que en su momento la tiene, pero es el acreedor. ¿Por qué? Porque el acreedor, cuando le quieren entregar en este caso, sea un pago, como bien lo dijeron los compañeros, en relación a una renta, en relación a una promesa de compraventa o en relación a cualquier deuda, en su momento, cuando no quiere recibir ese pago, como lo dijeron bien los compañeros, se tiene que hacer ante el juez se tiene que consignar en este caso el dinero. Ahora bien, eso tenemos que entender nosotros en cuanto a la mora pasiva y mora activa. Eso anótenlo, jóvenes, eso también viene en el examen. En cuanto al requerimiento, hay dos tipos de formas de requerir ese pago al deudor. ¿Cómo lo van a hacer? Pues a través del juez. El juez va a determinar ese requerimiento mediante una demanda. También lo mencionaron los compañeros. También se va a pretender el pago, en este caso, mediante una acta notarial de requerimiento. O sea, se le hace el requerimiento en ese sentido de pago al deudor. ¿Sí?
¿Cuándo no es necesario hacer el requerimiento? También lo mencionaron los compañeros. Eso lo dice el artículo 1431. Cuando la ley o el pacto lo declaran expresamente. Cuando ya lo han establecido en un convenio, en un contrato, no hay necesidad, en este caso, de hacer requerimiento. Ya está establecido. ¿Sí? Pero, si no, cuando la ley lo establece, y cuando la ley lo va a establecer, así es cuando se hace el requerimiento. También nos dice que cuando de la naturaleza y circunstancias de las obligaciones resultare que la designación de la época en que debe cumplirse la prestación fue motivo determinante para que aquella se estableciera. Hablaron de una obra, algo así, de la creación de una obra o la construcción de una obra en un plazo determinado. El plazo determinado de la creación de esa estructura o esa obra era determinante para poder cumplir con la obligación. ¿Qué sucede? Se llegó el plazo, como bien lo dijeron los compañeros, en relación a lo que venían relatando, y no cumplió. Entonces, no hay necesidad de establecer si existió un incumplimiento por parte del deudor. Simplemente ahí está. Cuando el cumplimiento de la obligación se hace imposible por culpa del deudor o éste se ha declarado que no quiere cumplirla. Simplemente dice, no quiero realizar mi obligación, cumplir mi obligación, ahí se establece, se está sobreentendiendo. No hay necesidad de establecer si tuvo o no la culpa por el incumplimiento. Ahora bien, los compañeros hablaron también de un tema bastante importante. ¿Qué sucede? ¿Qué consecuencias trae el incumplimiento de una obligación, ya sea por mora o ya sea por culpa del deudor? El pago de daños y perjuicios. Eso lo establece el artículo 1433. Ese nos va a establecer claramente, dice, la situación en mora, cuando el deudor está obligado a pagar al acreedor los daños y perjuicios resultantes del retardo y corren a su cargo todos los riesgos de la causa. En el momento que el deudor incumple, en ese momento, sea por mora, sea por culpa, en ese momento, jóvenes, ahí es donde tiene la obligación de pago de daños y perjuicios para con el acreedor. Hablaban también de las cláusulas de indemnización. Esa no voy a tocar ahorita el tema porque esa cláusula de indemnización le toca al siguiente grupo, ¿verdad? Pero eso también se pacta dentro de un contrato, dentro de un convenio, previo a eso que va a ser el que va a garantizar el cumplimiento de una obligación. Entonces, jóvenes, nos decían también en 1434 nos habla cuándo son daños y cuándo son perjuicios. ¿Cuándo son daños? Cuando la pérdida del acreedor sufre en su propio patrimonio. Ahí, cuando pierde el acreedor en su patrimonio, son daños. Y perjuicios cuando, en este caso, de ese patrimonio venía, digamos, los frutos de eso es el perjuicio. Los compañeros también lo hablaron, algo así me recuerdo que estaban hablando en relación a los daños y perjuicios, cuándo son daños y cuándo son los perjuicios. Pero ahí está establecido en el artículo 1434. Bueno, continuemos con el siguiente grupo, por favor. El número 7. A ustedes les tocó la cláusula de indemnización y lo que son las arras y las, digamos, la diferencia entre ambas. Disculpe, tengo una duda. ¿En qué base legal es de la mora activa y mora pasiva? Eso está en el artículo 1428 y 1429. Gracias. No. Buenas tardes, licenciado y compañeros presentes. Nosotros somos el grupo número 7. Les estaremos hablando sobre los temas de la cláusula indemnizatoria y arras. Los integrantes somos 9 y para darle inicio a los temas, les daré una breve introducción. El concepto general del tema: la presente investigación se centra en el análisis de dos instituciones jurídicas de gran relevancia dentro del derecho civil guatemalteco, las arras y la cláusula indemnizatoria, la importancia en el derecho civil. Ambas figuras constituyen mecanismos esenciales para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y para prevenir eventuales controversias derivadas del
incumplimiento, perdón, que se analizará las aras y las cláusulas indemnizatorias. Continuamos con el siguiente compañero. Muy buenas noches, compañeros. Las cláusulas y licenciado, las cláusulas indemnizatorias. Concepto, es un acuerdo dentro del contrato donde las partes dejan claro quién paga los daños si algo sale mal. La finalidad sirve para solucionar problemas, evitar conflictos y dejar definidas las consecuencias desde el inicio. Autonomía de la voluntad. Se basa en que las partes son libres de decidir cómo organizar el contrato y acordar las reglas, siempre respetando la ley. Le dejo a mi siguiente compañero. Muy bien. Entre las características más importantes de la cláusula indemnizatoria, podemos mencionar que es un acuerdo previo entre las partes, es decir, que nace de la voluntad conjunta de los contratantes. También vemos que tiene un carácter preventivo, es decir, que se traduce de alguna manera como una garantía, y también sustituye la prueba de daños, es decir, que el acreedor debe únicamente probar el incumplimiento para reclamar lo pactado. También aporta seguridad jurídica, es decir, que reduce la incertidumbre y los riesgos propios de cualquier relación contractual, y puede establecer montos fijos o variables, es decir, que no necesariamente es una suma exacta o único. También la función preventiva. Cuando hablamos de la función preventiva, hablamos de una de sus principales justificaciones, junto con la función de resarcir y la de liquidar, y en esencia esta busca disuadir a las partes contratantes de cumplir sus obligaciones, incentivando el cumplimiento puntual y voluntario del contrato. Un ejemplo práctico de la cláusula indemnizatoria puede ser un contrato de construcción. Se pacta que por cada día de retraso en la entrega de la obra, el constructor pagará $500 al cliente. Entonces, vemos que la función preventiva de un constructor se va a asegurar en terminar a tiempo la obra, porque por cada día de retraso él va a tener pues una penalización de $500. Entonces, el cliente obtiene la obra en la fecha acordada, que es de alguna manera su verdadero interés. Vamos a continuar con la siguiente presentación. Para proseguir, en los efectos de la cláusula indemnizatoria, produce diversos efectos jurídicos que impactan directamente en la relación contractual. Es decir, que en estos efectos está la sustitución de la indemnización tradicional, que es uno de los principales efectos que reemplaza la necesidad de calcular los daños y perjuicios. Esto simplifica el proceso en caso de incumplimiento. Por ejemplo, es un contrato de servicios. Si una de las partes incumple, no va a ser necesario probar cuánto daño causó, sino que se va a aplicar directamente en la cantidad acordada. Otro de los efectos es la función coercitiva, que es la cláusula que actúa como un mecanismo de presión para que las partes cumplan con sus obligaciones. En este caso, como, por ejemplo, cuando el proveedor sabe que debe de pagar una penalización y es elevada, en este caso se retrasó y va a tener un mayor incentivo para cumplir en el tiempo, ¿verdad? Esto se puede mencionar en los efectos de la cláusula indemnizatoria. Buenas noches, compañeros. Licenciado presente. Hoy me tocó exponer referente a los efectos de la cláusula indemnizatoria, los cuales son dos. Por primer punto tenemos seguridad jurídica y el segundo sería simplificación de conflicto. En seguridad jurídica
brinda la certeza a las partes porque establece de antemano las consecuencias económicas del incumplimiento. Y simplificación de conflicto permite resolver disputas de manera más rápida y sencilla al existir una indemnización previa pactada. Dejo la palabra a mi siguiente compañero. Sí, continuamos con otro tema sobre las arras. Creo que todos hemos tenido alguna venta, alguna compra, algún trato que queramos hacer y de hecho ya contábamos con el dinero y de repente se nos cae el negocio y entonces eso se puede evitar. ¿Cómo se puede evitar? Pues ahí entran las arras. Sé que muchos han escuchado la palabra. Arras no tiene nada que ver con el tema del matrimonio. Aquí en derecho civil es otro tema, ¿verdad? Y este sí tiene efectos jurídicos. Entonces, ¿qué son las arras? Pues es una cantidad de dinero o un bien que se entrega a otra en el momento en que realizamos un contrato. Esto va como señal de un acuerdo o señal de un compromiso. Algo clave en las arras es de que no existen por sí solas, ¿sí? Esto depende específicamente del contrato. Entonces, por eso hablamos de que las arras tienen una naturaleza accesoria, ¿sí? Esto no viene de ahora, esto realmente tiene una historia. Su origen proviene del derecho romano, de la palabra arrae, donde se utilizaba como señal justamente para confirmar que había un acuerdo entre las partes. Con el tiempo, pues ha evolucionado y hoy en día sirve como una señal no solo para garantizar un cumplimiento e incluso permitir que una de las partes se retire bajo ciertas condiciones, pero como un ejemplo que les puedo dar para que sea un poco más comprensivo es, por ejemplo, yo quiero adquirir una vivienda, pero yo estoy solicitando un crédito bancario, ¿verdad? Entonces, mientras yo hago ese procedimiento con el vendedor, yo le digo, como arras, yo le voy a dar la cantidad de 10,000 quetzales para asegurar que el negocio en efecto se va a hacer. Como les comenté, es una cláusula accesoria. Entonces, ¿qué sucede? Si a mí el crédito no me lo dan, entonces ya no tienen efecto las arras, ¿verdad? Básicamente lo que hace es que las arras demuestran una confianza, un compromiso, una intención de poder realizar ese negocio, ¿verdad? Entonces, como le dije, si el contrato no se llega a dar a cabo, entonces pierden su sentido. Entonces, en resumen, ¿qué les puedo decir? Bueno, las arras son prácticamente una forma de darle seriedad a un acuerdo y asegurar prácticamente que las partes están comprometidas desde el inicio de la negociación. Gracias. Buenas tardes, licenciado y compañeros. Y pues la función económica de las arras está regulada en el Código Civil y su principal objetivo es garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Esto es especialmente en contratos de función de compraventa, función como un anticipo del precio, lo que permite asegurar la seriedad de la negociación y facilitar la ejecución futura del contrato. Y también la importancia práctica es de que sirve como un medio de prueba del acuerdo previo entre partes, especialmente cuando no se ha formalizado la escritura pública ante un notario. Y también brinda la seguridad jurídica, ya que establecen consecuencias claras si alguna de las partes incumple. Entre un ejemplo, podemos decir que cuando una persona desea comprar una casa, como decía la compañera, vamos a poner un ejemplo que está valorado en 300,000. Como parte del acuerdo preliminar, se entregan 15,000 quetzales en concepto de arras al vendedor. ¿Y qué es lo que sucede? Si el comprador incumple sin causa justificada, puede perder el dinero entregado como arras. Y si el vendedor decide no cumplir con la venta, puede estar obligado a devolver el doble de las arras dependiendo de lo pactado. Muchas gracias. Por ello existen diversos tipos de arras, en la cual encontramos las arras confirmatorias, que son, estas son una cantidad de dinero que se entrega como una prueba de que el contrato ya fue aceptado por ambas Una pregunta, partes. Esther, usted ya había expuesto, ¿por qué vuelve a exponer? Sí, es que esta es mi diapositiva, ya que la compañera que le correspondía... ¿Quién era?
Juana, ¿Ella está Juana, fuera del grupo? sí, ella está fuera del grupo, no se pronunció. Entonces, para no dejar, Sí, continúe, perdón. ok, Continuemos. no se permite que alguien se arrepienta libremente, más bien se refuerza el compromiso y suele funcionar como un adelanto del pago total. Es decir, que estas arras no funcionan como, no, como una sanción, sino como una opción para desistir, sino como una prueba del acuerdo. No para una opción de desistir, sino como una prueba del acuerdo. Otro de los tipos de arras son las arras penitenciales, que es como, son las arras que funcionan como una garantía de una cantidad de dinero que se entrega dando la posibilidad de desistir del contrato. Si quien dio las arras se arrepiente, las pierde, y quien las recibió se arrepiente, debe devolverlas duplicadas. Y otro de los tipos de arras son las penales, que es una de cantidad de dinero que sirve como una garantía del cumplimiento del contrato y como una sanción si alguien incumple. No permite desistir libremente si una parte no cumple y debe pagar una penalización previamente establecida. ¿Verdad? Continuamos. Diferencia entre cláusula indemnizatoria y las arras. Tiene como finalidad común garantizar el cumplimiento de las obligaciones dentro de un contrato, pero su naturaleza, funciones y efectos jurídicos son distintos. Su naturaleza, la indemnizatoria, tiene como naturaleza preventiva y compensatoria. Esto quiere decir que ella busca anticipar las consecuencias del incumplimiento. En las arras tiene una naturaleza más práctica y flexible, lo que permite cumplir distintas funciones en lo pactado. En el momento de aplicación, la cláusula indemnizatoria solo tiene como efecto cuando se produce el incumplimiento. En las arras tiene efectos desde el momento en que se entregan. En el tipo de función, la indemnizatoria tiene como función principal establecer una compensación económica por incumplimiento. Las arras, en cambio, pueden incumplir en varias funciones, como por ejemplo, confirmar el contrato y garantizar el cumplimiento. En las consecuencias, en la cláusula indemnizatoria, el incumplimiento genera una obligación de pago previamente establecida. En las arras, las consecuencias dependen del tipo. Por ejemplo, una pérdida de dinero, devolución duplicada o exigencia del cumplimiento. Eso sería todo, licenciado. Muchas gracias por su atención. Bueno, jóvenes, ¿qué es lo que tenemos que entender en este caso? Son dos situaciones que van a garantizar en sí el cumplimiento de algo pactado, de un contrato. En este caso, la única diferencia es de que una son cláusulas indemnizatorias, que eso se va a establecer un monto, que el monto podría ser el mismo en cuanto al cumplimiento o podría ser menor, pero nunca podría ser mayor a lo que se pretende negociar o a lo que se pretende contraer al contrato principal. Con las arras, como bien lo dijeron los compañeros, esto es un pago anticipado que se da. Ese pago anticipado va a ser para garantizar el contrato principal. Dentro de las arras que ellos explicaron, jóvenes, ¿qué tenemos que entender? Las que nos interesan a nosotros, o que por lo menos lo establece el 1442, son las arras penitenciales. Esas son las que establecen prácticamente que si incumple, en este caso, el deudor, él pierde lo que dio de anticipo. Y si el que no cumple es el acreedor, ¿verdad? O el que prometió el bien en venta, por ejemplo, él tiene que reintegrar el doble. Dentro de eso es lo que tenemos que entender. Bueno, primero, jóvenes,
¿dónde establece la cláusula indemnizatoria? En el 1436. Ahí nos dice que se va a fijar una cantidad previa por el incumplimiento, pero aquí habla de incumplimiento de ambas partes, entendámoslo así, porque puede incumplir una de las partes. Ahora bien, el acreedor puede exigir el cumplimiento de la obligación, óigalo bien, o, ¿sí?, que se cumpla la obligación o el pago, pero no las dos situaciones. O pide que se cumpla la obligación o que se le pague, pero nunca lo que está pactado en la cláusula indemnizatoria, a eso me estoy refiriendo, pero nunca va a pedir las dos cosas. ¿Qué sucede cuando viene y se le paga o se cumple una parte y la otra no? Entonces se va a tener que establecer el monto prudencial de la situación de la cláusula de indemnización. Eso lo establece el 1438. Dice que si la obligación hubiera sido cumplida en parte, imperfectamente o con retardo, procederá la reducción proporcional de la cantidad de indemnizatoria. Si se estableció una cantidad, jóvenes, dentro del mismo convenio, ¿sí?, pero se cumplió una parte y la otra no, entonces vamos a establecer un monto prudencial en el incumplimiento. A eso es a lo que se refiere el 1438. 1440. La indemnización convenida anticipadamente, dice, las partes no puede exceder de la cuantía de la obligación principal. Era lo que él decía. Nunca va a ser la cláusula indemnizatoria mayor a la obligación principal. Si, por ejemplo, era una compraventa que se iba a realizar y vinieron y establecieron, bueno, el incumplimiento va a ser, por ejemplo, de 50,000 quetzales, pero viene y la propiedad valía, por ejemplo, 40,000 quetzales, eso no es posible. No puede ser mayor esta cláusula que lo que vale la propiedad o que lo que valía el cumplimiento. Eso se tiene que establecer dentro del convenio. Y por último, jóvenes, las arras. El 1442, ese nos establece. Ese es el pago que se va a dar anticipadamente. Bien lo expusieron los compañeros diciendo es un pago, pueden ser 15,000 quetzales en relación a una compraventa futura que sea en relación a, por ejemplo, 300,000 quetzales. La promesa de compraventa, si el que incumple es el que dio el anticipo de los 15,000 quetzales, él va a perder su dinero. Pero, ojo, el que incumple es la persona que tenía la obligación de trasladar el bien inmueble, no cumple, él tiene que devolver el doble. Eso es lo que dice o establece nuestro ordenamiento legal. ¿Cómo se realiza en la práctica? Es diferente. En la práctica se puede establecer arras, como se los conté la vez pasada, unas arras del 100%, por ejemplo, de lo que valía la propiedad. ¿Y qué perdió mi cliente? Una cantidad bastante fuerte. Entonces, entendimos la diferencia entre la cláusula indemnizatoria y lo que es las arras, jóvenes. Igual, del artículo 1436 al 1442, de esos también entran en el examen, jóvenes. Lo que los compañeros están explicando, están exponiendo, explicándoles a cada uno en qué consiste, pero acá no lo hablan en términos legales. Acá no lo explican en términos legales. Nos dice qué son las arras, qué es la cláusula indemnizatoria, en qué consiste para nuestro Código Civil. Eso también va a entrar en el examen, jóvenes, por favor. ¿Alguna duda en relación a los temas que los compañeros expusieron? ¿O todo está claro, jóvenes? Espero que pregunten, porque si no, en el examen, después son las consecuencias. A mí me quedó bastante claro, licenciado. Muchas gracias. Muy bien, Lorena, le quedó bastante claro, quedó bien. ¿Algún otro compañero? Todos. Licenciado, disculpe, ¿cuál Dígame. sería la mora activa y cuál es la pasiva? ¿Sería la del deudor o la del acreedor? La pasiva es la del deudor y la activa es la del acreedor. Cuando el que entra, digamos, entra en mora, que es el deudor, es mora pasiva. Cuando es el acreedor, es una mora activa.
Cuando el acreedor no recibe o no quiere recibir el pago que se le tiene que dar, por eso hablaban los compañeros de un pago por consignación, ¿verdad? Pero eso lo va a establecer en su momento ante el juez. De igual manera, el incumplimiento, sea la mora, que el juez debe determinar el monto del daño y perjuicio ocasionado si no está establecido en un convenio joven. Que regularmente no se establecen los daños y perjuicios en un convenio porque no se puede establecer un monto prudencial en cuanto a pérdidas. Entonces eso ya lo determina un juez. El juez es el que va a determinar a cuánto puede ascender los daños y perjuicios, ¿verdad? Eso se va a ver, ustedes lo van a ver en los procesos, en este caso los juicios ordinarios, juicios sumarios o dependiendo, juicios orales, o juicios ejecutivos, ¿verdad? ¿Alguna duda, jóvenes? Licenciado, yo tengo una duda con respecto a algo que escuché que usted dijo, pero no sé si le entendí mal. Y es que dijo usted que el contenido de estas exposiciones iba a entrar en el examen final o va a ser en este segundo parcial. Bien, lo que es el contenido de las exposiciones van para el examen final. Gracias. Ahora bien, jóvenes, recordémonos que si son las exposiciones y los temas que faltan, viene cargado el examen final. Porque si solo nos vamos a basar en los 3 temas que yo les di anteriormente, y eso también viene con fundamentos legales, se recuerdan, ¿verdad? Entonces, en un momento determinado, jóvenes, es poco lo que entra ahorita al examen parcial, pero lo que les compensa a ustedes son las exposiciones, que por cierto, hay unos, óiganlo, pongan atención, las exposiciones, si bien es cierto, es un grupo, pero cada uno que expone tiene nota diferente. Y eso es lo que yo estoy viendo en las exposiciones. Cuando vienen y me están leyendo lo que están diciendo, yo veo una cantidad en puntos. Cuando vienen y ya se expresan y ya lo leyeron anteriormente y me lo explican de una manera diferente, ahí tiene otra ponderación. Cada uno en su grupo va a tener una ponderación diferente, o puede ser que el grupo completo llegue y expongan todos de la misma manera y todos tengan la misma puntuación. Ahora, en relación al trabajo, jóvenes, es grupal. La misma nota que tiene el coordinador, tienen los demás, con excepción, así como lo que acabamos de ver, de que la compañera Juana, que no se pronunció, pues tiene 0, ¿verdad? Ahí sí que no tiene ni una cantidad en exposición y mucho menos en el trabajo, o sea, prácticamente tiene 0, ¿verdad? De los 20 puntos que vale esto. 10 de la exposición y 10 del trabajo. Esto es puntuación para el parcial. Ahora, lo que va a entrar en el final es todas las exposiciones y los temas que nos falten por ver, jóvenes, que es bastante, créanme, es mucho. Lick, yo con una pena ahí, Lick, Dígame, no fue que no quise encender la cámara, sino que tenía la presentación en pantalla completa y no podía interrumpir la presentación. Tenía 2 computadoras, pero en la otra sí me veía, pero... No, pero ahí yo sí lo no logré ver en la otra, Marcos, no se preocupe. Ok, muchas gracias, Lick, yo estaba con esa pena. Ahí sí que... No, yo lo logré ver. Lo que pasa es que por eso yo les pido que todos tengan sus cámaras prendidas. Se molestan porque a veces de repente ya expusieron y no las tienen o están exponiendo, así como se lo dije a Enrique. Enrique le dije, mire, prenda su cámara, porque ustedes están exponiendo, pues todos están todavía en la exposición. Y si en un momento determinado apaga la cámara, ¿qué fue lo que les dije? Eso les va a bajar puntos, ustedes están exponiendo. Entonces, no tienen derecho a reclamar nada y decirme, mire, Lick, ¿por qué ellos sacaron tanto y yo saqué menos puntos? Pues por supuesto, estoy hablando clara las reglas son claras, ¿verdad? Los que están exponiendo, todos tienen que tener sus cámaras abiertas. Sí, muchas gracias, Lick. ¿Verdad? Muchas gracias. Sí, ahí Vaya. no es que la pantalla completa sí no lo deja ver a uno. No, pero yo por eso lo busqué y dije, bueno, ¿dónde está? Y ya no se preocupe, ¿verdad? Lo único que le llamé la atención fue a Enrique, porque él sí se había salido y había apagado la cámara, ¿verdad? Pero bueno. La verdad, ya que interrumpió ahí mi compañero Marco, igual una disculpa por el tema. Fíjese que, de hecho, cuando usted me llamó la atención, yo revisé acá y ni siquiera interrumpí en absoluto aquí
la aplicación y pues yo me veía ahí, ya usted ya no me llamó la atención, no sé si habrá sido por la señal o de alguna manera, Lick, disculpe. Por eso fue que porque yo no le vería, estaban todos conectados menos usted, por eso fue que le llamé la atención y le dije que no había prendido su cámara, porque la había apagado. Perdone. Eso es por respeto a los compañeros que están exponiendo jóvenes, ¿verdad? Porque pues ustedes son profesionales ya y ya van dentro en su carrera y por lo tanto tienen que tener el profesionalismo, ¿verdad? Solamente por eso.